Hola chicos, Dios les bendiga y les cuide. Qué privilegio es volvernos a encontrar en nuestro espacio inverso. Personalmente estoy muy emocionado porque vamos a profundizar en la palabra de Dios. A veces siento que me pierdo en el ruido, mil pensamientos, no escucho tu latido. Voy caminando sin saber a dónde voy, pero en silencio, Dios, estás conmigo hoy. Y aunque tropiece otra vez, no me voy a esconder. Qué gusto saludarles y de esta manera damos una gran bienvenida a nuestro espacio inverso. Hoy vamos a hablar de un tema súper espectacular. Es un tema que deberíamos tomarlo muy en serio. Vamos a hablar acerca de nuestra relación con Dios. Es un tema que se menciona mucho, que escuchamos mucho, pero de que se escucha a que sea una realidad es una distancia bastante amplia. Y vamos a tener un texto base que será Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y habla justamente del mensaje que se le dio a la iglesia de la Odisea. Y suena como rudo como inicia, ¿no? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío. Miren cómo explica hace esa declaración. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Habla justamente de esa tibieza que muchas veces llega a nuestras vidas, que llega a nuestro ser y no sabemos incluso muchas veces cómo manejarlo. Yo les tengo que contestar algo. Es que cuando estabas leyendo eso me acordé de algo que me pasó esta semana, que no estoy 100% orgullosa de eso, pero precisamente quiero compartirlo con ustedes. Y es que tenía un tiempito libre y dije como, bueno, vamos a estudiar la Biblia, ¿no? Vamos a hacer culto, pues porque ese día no había hecho el devocional. Pero dije, antes de eso hay que ver qué pasó en redes, ¿no? Entonces me metí a Instagram, empecé una historia, dos, tres, cuatro, y cuando me di cuenta ya había pasado una hora. Pero, pues, eso no fue como lo raro, ¿no? Como el punto central de todo, sino que, pues, al final como que me dio igual, fue como: "Ah, bueno, pues, ya no hice el culto", como ya, está bien. Pero ahí me di cuenta de algo, y es que, o sea, definitivamente mi relación con Dios, pues, ya no es igual. Sí, ya no me daba como tanto remordimiento o culpa no hacer culto, simplemente fue como: "Ay, bueno, ya, pues, que pase lo que tenga que pasar y ya está". Pero me di cuenta que para mí ya no era tan importante, entonces, estar con Dios. Y quiero preguntarles, pues, no sé, porque es que yo sentía y decía: "Es que no estoy ni súper cerca, pero tampoco estoy lejos, simplemente así como ahí y ya está". Tibia. Sí, sí, y no es algo como tan chévere de decir, pero quiero precisamente preguntarles, ¿algún momento les pasó eso también? Como que no sentían a Dios ni cerca ni lejos, sino como ahí y ya está. Sí, precisamente hace un tiempo me pasó algo muy particular. Me visitó un amigo en la universidad de la casa y yo tengo muchas Biblias, Biblias grandes, pequeñas, medianas, y de todo. Él las vio, tenía una en la sala, tenía una en mi cuarto, tenía una en el estudio. Entonces él me dijo como, oye, tienes muchas Biblias. ¿Saben qué fue lo peor de todo? Que todas tenían polvo. Wow, gosh, qué triste. Y eso pasa porque precisamente como el cristianismo actual nos dice a nosotros como desde que estés cerca de lo espiritual, de lo religioso, eso es suficiente. Y me refiero a la realidad que tenemos nosotros de yo estoy en la iglesia, yo voy cada sábado, participo en clubes, hago y deshago, pero la cercanía a lo espiritual no es intimidad con Dios. Sí, entonces yo puedo, Dios mío, que escuchar muchas predicaciones, yo puedo saberme todas las historias de la Biblia, pero eso no significa que yo realmente esté cerca de Dios. Pues sí. Mira, hay algo que me hiciste acordarme precisamente de eso, y es, bueno, estamos tan acostumbrados como a todas las cosas de la iglesia, pero entonces, ¿cuándo llega ese punto que uno dice, okey, ya la relación con Dios no es relación, sino simplemente es costumbre y ya está? Yo creo que, yo creo que es cuando uno pierde en primera instancia cuando se pierde el hábito, o más bien, más que el hábito, yo diría como la necesidad de hacerlo. Yo no sé ustedes, pero si yo viviera con alguien, yo vivo solo. Si yo viviera con alguien, tendría la necesidad de poder hablarle a esa persona. O sea, sería una necesidad cuando estoy, porque no puedo vivir con alguien en un hogar, en una casa, en un apartamento y no relacionarme con esa persona. Es imposible. Si no, entonces, pues daño la relación. Si nosotros no tenemos en nuestro corazón la necesidad de buscar a Dios, significa de que algo ha cambiado.
algo se ha distorsionado, algo ha dejado de surgir. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo evitar perder ese hábito? ¿Cómo evitar perder de repente esa necesidad? Es haciéndolo aun cuando uno no quiere. Sí. O sea, busque a Dios aun cuando no quiera. Si usted busca a Dios aun cuando no quiera, el querer o no querer ya no va a ser una dificultad. Mm. ¿Sabes, Cristian? Me dejaste pensando también en otra cosa, ¿no? Es que a raíz de esto me surgen muchas preguntas y en el sentido de, ok, sí, en la Biblia dice que no hay que ser tibio, ni frío, o caliente, o que eres o no eres, pero entonces, ¿cómo uno ve que realmente es tibio hoy en día? O sea, como en las cosas cotidianas del día a día normalmente. Mira, algo importante de el texto que estamos estudiando hoy es entender en qué momento se escribe. Esto, si bien se escribe para una iglesia literal, también se escribe para una iglesia profética. Y la iglesia profética de la Odisea empieza en 1844 hasta el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos la iglesia de la Odisea. Y el diagnóstico nos los da el versículo 17. ¿Cómo sé yo que estoy tibio? Si digo, como dice el 17, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, pero lo que no sé es que soy desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Somos la iglesia profética que más conocimiento ha tenido. Nosotros en este momento, sobre todo aquí en Occidente, no estamos padeciendo persecución. Si estuviéramos haciendo esto en otro país, seguramente la historia sería distinta. Sí. Pero como hoy nadie está demandando mi fe, es muy fácil que yo me acostumbre a tener a Jesús sentado en la sala esperando porque yo quiera tener una conversación con Él. ¿Y qué es importante? La iglesia de la Odisea, cuando se escribió este mensaje, era una iglesia que tenía absolutamente todo, era capital. Entonces era una iglesia que producía, era una iglesia que exportaba, era una iglesia autosuficiente. No necesitaba de las demás ciudades porque ella producía absolutamente todo lo que tenía. Y por eso el versículo 18 dice, ya que yo entendí la condición que tengo, que soy tibia porque no soy ni fría ni caliente, ojalá fuera fría. O sea, escuchemos cómo Dios mismo dice, ¿sabes qué? Prefiero que seas frío, porque así miti, eso no me sirve. Pero el versículo 18 dice, yo te aconsejo que compres de mí. Él le estaba escribiendo a una iglesia que no necesitaba comprar de nadie, porque era autosuficiente. Nosotros hoy creemos lo mismo, esa autosuficiencia propia, yo no necesito que tú vengas a mí a enseñarme, porque yo hago el devocional, porque yo estudio la lección de inverso, porque yo voy a la iglesia, porque yo diezmo. ¿Quién eres tú para venir a mí a enseñarme? Yo creo que soy rico, que me he enriquecido, pero en realidad Dios me confronta y me dice, mira, tú crees que tienes, crees que sabes, pero en realidad eso es el engaño que utiliza hoy en día el enemigo, porque este mensaje no es para la gente de afuera, este mensaje es para la iglesia de Cristo hoy, para nosotros que estamos aquí y que como tú ya que has dicho, como que aparentemente estoy bien, pero en mi intimidad con Dios, genuinamente no hay relación. Mira que ahora, Yachuli, si me permites, me acabo de acordar algo que con lo que Yair menciona. Les quiero dar un dato interesante, chicos. Aproximadamente por allá en el año 60 después de Cristo hubo un terremoto en el Imperio Romano. Un terremoto que destruyó las ciudades. Y entre esas ciudades destruidas estaba la ciudad de la Odisea. ¿Sabe? Creo que es el historiador Tácito. Él dice que la Odisea, cuando hubo ese terremoto, se negó a aceptar la ayuda del imperio para reconstruir Ajá. la ciudad. Sí. Dijeron, no, nosotros no necesitamos de ese dinero, nosotros con nuestra industria textil podemos reconstruir la ciudad. Y efectivamente, esa gente reconstruyó la Odisea. Por eso, de pronto tener en perspectiva este dato histórico nos hace entender un poquito más quizás lo que Juan estaba pensando cuando por allá en el año 95, 90 después de Cristo escribe Apocalipsis, dice, es que ustedes son como la Odisea. Por eso el texto dice, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. La ciudad de la Odisea sentía que no tenía necesidad del Imperio Romano para reconstruir su ciudad. Vale la redundancia decir, tal vez nosotros pensamos que no tenemos necesidad de Dios y por eso nuestros corazones resisten a su influencia. Básicamente lo vemos cuando nos creemos autosuficientes, entonces en el día a día no aceptamos correcciones de nadie, no aceptamos ayuda, decimos, yo me las sé todas. Ok, súper entendido. Pero entonces ahora viene mi otra pregunta y es la siguiente. A veces hacemos muchas cosas, ¿no? Dentro de la iglesia y todo, pero ¿ustedes creen que nos podemos llegar a como engañar en cierta parte diciendo como no, yo estoy súper bien con Dios solamente porque hago cosas dentro de la iglesia? Sí, yo creo que eso, sin duda alguna,
nos pasa a todos o nos ha pasado a todos en algún momento. ¿Qué pasa? Nosotros, por estar acostumbrados, y eso es algo que está afectando a muchos países religiosos, que porque es costumbre arrodillarse, por eso lo hago. Porque es costumbre, incluso el pastor a veces está predicando y hace un llamado, y levántense los que quieran aceptar a Jesús, y todo el mundo se levanta. Y aparentemente esto lo estamos haciendo por costumbre. Y estamos acostumbrados a ir a la iglesia, estamos acostumbrados a orar, estamos acostumbrados a arrodillarnos. Pero yo creo que sí nos estamos engañando. Por eso Jesús dice, yo les aconsejo, para que Jesús haga esa declaración y diga, hey, les aconsejo que hagan esto, porque no es la riqueza, no es tu estudio, no es tu preparación, es la relación que tengan ustedes conmigo. Por eso Mateo lo dice claro, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso en el cielo nos llevaremos sorpresa, porque estarán finalmente los que tuvieron una relación continua con Dios. Y no hablo de religiosidad, ¿está bien? Porque Jesús no era religioso. Y eso hay que entenderlo. Y nosotros por querer meter la religión dentro de la iglesia, por eso nos está afectando nuestra vida espiritual. Cuando hablo de religión, hablo justamente de eso, de las costumbres que nosotros tenemos. Y en la vida espiritual no podemos colocar las costumbres como base de nuestro crecimiento espiritual. Entonces sí, estamos extremadamente engañados en ese sentido y la única manera de contrarrestar esto es uniéndonos con Dios, aceptando el consejo que nos hace Jesús en Apocalipsis. Consejo de humildad, ¿eh? Bueno, chicos, antes de que digan algo, quiero primero agradecerles porque sin duda, o sea, me hacen pensar en que hay que hacer un chequeo. Dios siempre nos dice, precisamente, te aconsejo que tal vez miremos hacia adentro qué hay más allá. Y sin duda yo creo que lo que vamos a hablar hoy me puede ayudar bastante. Y ven que el chequeo es necesario y más allá como de tener como esa lista de cosas que digo, bueno, esto me constituye cristiano. Porque creo que a lo largo del tiempo, y claro, así mismo como Dios ha tenido tiempo de influir en nosotros de forma positiva para edificarnos para el reino de los cielos, es el mismo tiempo que ha tenido Satanás para perfeccionar su astucia en cuanto a engañarnos. La iglesia de la Odisea llega a su estado actual o en lo que estamos nosotros hoy en día, porque precisamente el punto en el que nos encontramos es el punto en el que Satanás quiere verlos. A veces nosotros pensaríamos como no, el punto cúspide de Satanás es que Jonathan se levante y diga ya no creo en Dios. Eso no va a pasar y Satanás lo sabe, porque independientemente de todo, yo estoy convencido de que existe algo más grande que yo. Eso es Dios. Eso a mí no me lo va a quitar Satanás. Pero lo que Satanás sí puede hacer es que mi vida espiritual ya no esté ni fría ni caliente, sino que esté tibia. Y es por eso, hace poco de hecho para el campamento grabamos un cortometraje enfocado en eso, enfocado en yo represento a los jóvenes adventistas de mi época. Y yo voy a la iglesia, yo predico, yo tengo cargos, yo hago y deshago, aparezco en el podcast, pero llega el juicio y realmente es como está Satanás acusándome y me dice, sí, es que usted hizo esto, pero, y ve yo como acusador le digo, pero Jesús, yo no sabía, y Jesús era como, pero lo hizo. Y usted se acostumbró a decir, bueno, oremos por la comida, Señor, bendice el panamé. Y como les decía, ¿sí? O incluso hemos llegado al punto de, Jesús, tú ya sabes. Ya tú sálvame. Eso hace parte de nuestra tibieza espiritual, porque no queremos estar del todo cerca de Dios, porque claro, nos refleja una realidad que nosotros decimos, ¿verdad que Dios me está pidiendo que me alimente mejor? Pero yo no quiero alimentarme mejor. Pero tampoco me voy a decir, comamos cerdo abiertamente porque me encanta el cerdo. ¿Ven? Pues A eso se refiere la palabra de Dios cuando nos dice, usted está en un estado en donde no acepta del todo a Cristo, pero tampoco se quiere distanciar de Él. Y ese, el estado de la Odisea, es el estado perfecto en el que Satanás nos quiere tener. Sí. Y pasa justamente, perdón, lo que pasó con el joven rico, ¿no? Porque él llegó como sobrado diciendo, ¿y qué tengo que hacer? Se parece mucho a la Odisea, porque dice, yo tengo plata, yo tengo oro, a mí no me falta nada. Y justamente le pasó al joven rico, ¿qué más me toca hacer? Y aparentemente creemos que son cosas que tenemos que hacer y no lo que Jesús debe hacer en nosotros. Por eso Jesús dice que cuando Él lo escucha, Él lo ama. Porque Él le dice, ¿qué tengo que hacer? Guarda los mandamientos. Dice, yo los guardé todo. Y yo imagino que Jesús soltó una sonrisa ahí. Pero dice que lo amó. Y en la Odisea se repite eso mismo. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Ojo, esta declaración de castigo no es como la conocemos o como nos las enseñaron.
Si te portaste mal, venga y le doy duro para que aprenda, ¿no? No, dice que Jesús lo amó y Jesús no ama como nosotros amamos. Y aparentemente cuando uno lee eso, pastor, uno cree como que Jesús está molesto y diciendo esto, tú eres frío, ni eres caliente, ¿qué te pasa? No, está diciendo, Advertencia, ¿no? sí, pero con amor, Me preocupas. con amor. Me imagino como un papá se preocupa por su hijo. Claro, porque está preparando un hogar para ti. ¿Saben qué pensaba yo? O sea, como es que lo estaba intentando pensar en lo que les estaba contando y es, ok, entonces, ¿qué cosas como que nos hacen hoy en día? Porque tal vez la Odisea tenía mil y unas cosas como autosuficiencia y X y Y, pero hoy en día, ¿qué nos hace a nosotros como enfriarnos? Y pensaba en una cosa antes de que respondas. No, es que quiero contarles esto que leí, que justamente viví, y era, pues, ustedes saben que nuestro cerebro funciona con pura dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Nos enfriamos no porque ya no nos guste estar con Dios o no nos gusten las cosas de la iglesia, sino porque hay como una saturación silenciosa. Entonces, exceso de estímulos, que vemos una cosa, que otra. Entonces, nuestro cerebro todo el tiempo está en dopamina, dopamina, dopamina. Y cuando llega el momento de silencio, de tranquilidad, cuando nos tenemos que sentar a leer la Biblia, pues parece algo aburrido. Es como nuestro cerebro dice, esto está muy lento, definitivamente no quiero eso. Tu cerebro está por allá. Exactamente. Entonces, yo siento... Sí. Entonces yo siento que ser tibio, pues no es que la persona haya dejado a Dios, sino que simplemente se ha ido desplazando poco a poco por autosuficiencia, por comparaciones con otras personas. Entonces ahí empezamos a dejar de percibir a Dios, no porque Dios ya no esté con nosotros, sino porque nuestro corazón ya no está tan atento a eso. Entonces, ahora ¿Saben que es uno de los factores diferenciales del cristianismo cuando lo comparamos con el budismo, el hinduismo, el confucianismo, bueno, etcétera, las grandes religiones mundiales? Y es que el cristianismo hace especial incisión en algo fundamental y es, usted necesita. Usted no sabe, pero usted necesita. Mire lo que dice, reitero, o sea, el texto me parece que es muy preciso cuando la iglesia dice a la Odisea, yo soy rico, pero el Señor le dice, yo te recomiendo, compres de mí oros, compra de mí. Mira, algo importante, y yo creo que para poder trabajar el tema de la relación con Dios es que seamos conscientes de que necesitamos a Dios. Sí. O sea, el cristianismo tiene un mensaje diferencial entre varias variables porque te dice tú necesitas a Dios. Miren, diferentes raíces del budismo dicen tú no necesitas a nadie. Esto. En el hinduismo, gran parte también dice tú no necesitas a nadie, eres tú. El cristianismo dice tú no puedes, tú necesitas a Dios. Y es allí, Yatsuli, Jonathan, Geraldine, Pastor, es allí donde se marca la diferencia, porque no siempre vamos a querer buscar a Dios porque sintamos amor, porque es que no es verdad. Mira, Pablo dice que no hay quien busque a Dios, en Romanos 3. No hay hombre que busque a Dios. Lo que pasa es que no debemos buscar a Dios porque queramos hacerlo, porque naturalmente no lo queremos hacer, sino porque somos conscientes de que lo necesitamos. Y lo otro tal vez es que a nosotros, y ojo, esto quizás es una antesala de lo que vamos a estudiar después, pero a nosotros se nos ha enseñado y se nos ha vendido una imagen de Dios. Entonces, claro, si Jonathan es obediente, Jonathan va a tener una buena recompensa. Entonces, si yo estoy en la iglesia, Dios tiene cosas buenas para mí. Y Dios, si yo me comporto de determinada forma, Dios obra de determinada forma. Hago cosas. Exacto. Entonces, es por eso que nosotros llegamos al punto de lo que tú decías, el joven rico, como yo ya tengo en mi mente una checklist. El cristiano de hoy en día, el joven que trata de tener como una comunión con Dios, en su mente, indistintamente de su enfoque, de su entorno, de todo, tiene una checklist porque precisamente es lo que el mundo se lo arrincona. Como, hey, ¿estás yendo a la iglesia? No estás yendo, eres menos espiritual. No. Y yo mismo hago ese estudio porque digo, si yo hoy hice el devocional, bien, voy avanzando. Si yo hoy no dije malas palabras, voy avanzando. Si yo hoy manejé mi apetito, voy avanzando. Y al final del día digo, qué buen día fue porque yo hice lo que aparentemente Dios quería que yo hiciera. Y ahí es donde nace una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo de Dios y tener una relación real con Él? ¿Qué diferencia a ese cristiano que dice, no necesito una checklist para ser espiritual, pero realmente, cómo entonces es una relación con Dios? Hay un punto importante y es cuando hablamos de, ok, ya entendí el diagnóstico, soy tibia, ya entendí qué tengo que comprar, qué tengo que hacer. Lo primero que nosotros hacemos erróneamente, entonces es como una salvación por obras.
Ok, entonces tengo que esforzarme, entonces sé que estoy fallando en el devocional, en la oración, en esto, en lo uno, en lo otro, y empiezo desesperadamente a tratar como, ¿qué hago para ganarme otra vez esa relación? Pero se nos olvida el principio básico, y es yo no puedo tener una relación con alguien que no conozco, porque a mí me cuesta porque no lo conozco. Entonces, cuando yo estoy conociendo a alguien, yo solamente necesito tomar una decisión, y es ponerme en la disposición. Queremos hacer nosotros lo que el Espíritu Santo únicamente puede hacer. Tú lo dijiste. Eso no sale de nosotros, no emana porque sí, porque hoy me levanté y tengo más ganas o esto. Y es importante que tengamos en cuenta que una relación con Dios fundamentada en la intimidad no es de motivación, de hoy me levanté con más ganas o menos ganas. Estamos en guerra y es una batalla espiritual diaria. Entonces, lo que Dios necesita de mí, lo que yo puedo hacer hoy, es tomar una decisión. Es decirle, mira, es cierto, este es mi diagnóstico, así estoy, este es mi corazón, esta es mi vida. Yo por mí no puedo hacer nada, voy a intentarlo, pero lo que yo sí puedo hacer es ponerme a disposición tuya. Permite que en mí obre tu Santo Espíritu. Yo no me quiero levantar temprano, levántame tú. Yo no quiero orar, yo no quiero hacer. Y la única razón por la que quiero eso no es porque yo sienta que es que tengo que cumplir, no, sino porque Dios, quiero conocerte más. Y queremos ser claros con esto. Los jóvenes, usualmente, cuando toman la decisión de decir, Cristo Jesús, entrego mi vida a ti. Haz cambios. Amén. Quiero cambiar. En el primer hueco que encuentran, ese pico espiritual que tenían alto, como lo decía Jackie, de dopamina, la dopamina espiritual existe, es real. Uno a veces se levanta y dice, quiero leerme toda la lectura, pero también al mismo Primer amor. punto espiritual que tenemos es el mismo punto hacia la inversa. Entonces, ese joven que toma la decisión de decir, ya entendí mi estado de tibieza, ya sé que me voy a entregar a ti, haz tú lo que quieras hacer conmigo. Cuando yo llego y peco, yo me encuentro con la realidad de decir, soy insuficiente y yo, por más de que decida cambiar, no voy a poder hacerlo. No. Y es donde encontramos a esas personas, o usualmente, que necesitan esa motivación constante para decir, venga, permanezca en la iglesia. Y es por eso, comentario súper impopular, pero es por eso que hoy en día nosotros tenemos que adornar tanto el evangelio. Sí. O sea, cuando Dios le envió la visión a Juan, Juan no estaba, y Dios no fue como, ¿cómo se la hago tener algo más de ahí? Sí, claro, venga, le pongo un video acá jugando. No. La visión fue clara y Juan la tuvo que transcribir igual de clara para una generación que necesitaba escuchar claro el mensaje de advertencia. Entonces, hoy en día, esos jóvenes que necesitan motivarse para cambiar, es que la motivación no es que yo me sienta bien, la motivación es Cristo está regresando. Sí. La motivación es esto se está acabando. Así que cuando nosotros decidimos cambiar por Dios, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, vamos a experimentar muchas pruebas. Y en ese desánimo es cuando ahora sí aplica lo que dices de, me tengo que mantener. Sí. Pero ahora les pregunto para que ustedes respondan eso, ¿cómo me mantengo en esas situaciones donde no es tan fácil? Yo creo que, Jonathan, es una decisión. Miren, ahora que vos decías eso, yo pensaba en David. ¿Saben cuál es el salmo más triste de la Biblia? El Salmo 88. El salmo más triste de la Biblia. No hay una luz de esperanza. Y cuando uno estudia los salmos, que muchos fueron escritos por David en situaciones muy complejas, muy diversas, muy duras, cuando uno mira la vida de David, uno mira que David fue un hombre que perdió 4 hijos, que a su mujer, a Mical, se la dieron a su prójimo, que tuvo que huir de Saúl. Seguramente David estuvo expuesto a situaciones muy complejas de quizás cuadros de ansiedad, no sé. Y uno observa en David un hombre que decide buscar a Dios. O sea, él decide buscar a Dios contento, decide buscar a Dios angustiado, decide buscar a Dios cuando su hijo lo quería matar, decide buscar a Dios bajo cualquier circunstancia. En el Salmo 88, él decide buscar a Dios, aun cuando estaba sumido en la miseria. Es una decisión. Y eso lo dijo también el apóstol Pablo, ¿no? En Filipenses, que nosotros no sabemos solo el 13. Todo lo puedo Cristo que me fortalece. Pero antes de eso dice, sé vivir en cualquiera sea mi dificultad, cualquiera sea mi circunstancia. Tú mencionabas algo importantísimo que se me quedó aquí. Yo no puedo acercarme a alguien que no conozco, algo así dijiste, ¿no? Sí. Jesús entendió eso. Por eso Jesús le dice a los discípulos, ya no los voy a llamar más discípulos. Yo desde ahora los voy a llamar mis amigos. Imagínate eso. Ahora, ¿qué me da a entender eso a mí?
que yo no puedo crecer en mi vida espiritual con todos los protocolos que me enseñaron, sino siendo amigo de Jesús. Y fue la única manera que los discípulos entendieran el mensaje de salvación. Y pastor, justamente eso me recuerda una cosa, y es que Jesús les dijo a los discípulos, bueno, en general a todos, no les dijo como solamente trabajen para mí y ya está, hagan las cosas de la iglesia y ya está, sino que les dijo permanezcan en mí, y es la única forma que tú decías de precisamente empezar a crecer, no solamente por deber, sino realmente por amor. ¿Por qué? Porque hacer, por ejemplo, las cosas de la iglesia y hacer las cosas de Dios, pues al fin y al cabo solamente alimenta nuestro ego. Pero si realmente lo hacemos con Dios, pues eso va a transformar completamente nuestra identidad. Si se dan cuenta, una cosa nos desgasta completamente decir como, ay no, es que tengo que ser perfecto ante las personas, es que tengo que hacer el culto todos los días, es que tengo que ser el mejor joven adventista de todo, nos desgasta muchísimo. Pero en cambio, si permanecemos en Jesús, como Jesús nos dice, si ustedes permanecen en mí, pues van a dar frutos. Eso es lo que realmente transforma y cambia nuestras Y vidas. tiene una promesa, porque y Juan, que Juan me encanta, en el Evangelio Juan me encanta, también por más. Contaron todo, me encanta porque es el Evangelio teológico, y allí en ese mismo capítulo, el capítulo 15, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, si usted permanece en Dios y las palabras, por eso hay que estudiar la Biblia, o sea, es verdad de que no podemos ser religiosos, pero hay que leer la Biblia, hay que comer este libro. Si permanezco en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en mí, lo que yo pida, Dios me lo va a dar. Y me parece increíble, pastor, cuando usted menciona lo de cuando Jesús está con ellos en el capítulo 17 de San Juan y dice, yo quiero que ustedes sean mis amigos, sean mis amigos. Imagina, Geraldine, imagina Jonathan, imagina Yatsuli, pastor, lo que es el llamado amigo de Dios. Imagina eso. Abraham, tú Y ahí entra en juego, yo quitaría allí. Cuando yo soy un amigo, yo no le obedezco a mi amigo. Yo le soy fiel a mi amigo, Bien. que es una cosa muy diferente. Claro. Y en la iglesia nos han enseñado, tienes que obedecer, tienes que obedecer, tienes que obedecer. Entonces, ahí es donde, y precisamente como que ya para ir cerrando, ¿no? Y dando esas conclusiones así poderosas, ¿qué es lo que podemos rescatar realmente? ¿Qué es lo que nosotros sacamos de precisamente como ese llamado que nos hace Jesús a través de esta visión que nos expone Juan? ¿Qué es lo que sacamos nosotros hoy en día? No todo aquel que vaya a la iglesia necesariamente esté cerca de Jesús. Ahora, la misma apuesta que te está motivando a no estudiar es la misma que te va a llevar a la perdición eterna. Y créeme que si no tienes ganas y crees que tienes que hacerlo, es Jesús, porque Él dice que Él coloca en nosotros el querer como el hacemos, por su buena voluntad. Y finalmente, la rama no pide estar pegada al árbol. La rama es porque es parte del árbol. Amén. Esa es la relación que quiere Dios con nosotros. Tú no puedes hacer mucho de lo que quieres hacer. Encárgate de estar pegadito a todo lo que Dios te está pidiendo. Yo creo que yo aprendí también que podemos no solamente sobrevivir, sino realmente vivir una buena relación con Dios, porque cuando estamos con Él, pues definitivamente ya no es como solamente cambiamos la conducta, sino también cambiamos la raíz de nuestro corazón, que creo que es lo más importante. Realmente empezar a depender de una relación con Dios. Y leía en el Salmo 69 que decía, buscad a Dios y vuestro corazón vivirá. Es decir, Yo ese texto. que Él es la única manera de realmente transformar nuestra vida, darnos una identidad y darnos un nuevo propósito para seguir viviendo. Qué estudio tan especial, tan hermoso, que nos ayudó sin duda alguna a crecer en la fe. Por eso vamos a cerrar este espacio, vamos a hacer una oración, porque necesitamos sin duda que Jesús sea el centro de nuestra vida. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por este estudio tan hermoso. Y sin duda alguna, Señor, hoy tomamos la decisión de ser tus amigos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a crecer en nuestra relación contigo y ser cada día más amigos tuyos, Señor, y cada día acercarnos más a ti. Muy pronto estaremos en el cielo compartiendo, Señor, todo lo que hiciste con nosotros. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.